Hola a todos, bienvenidos a Marvel Sin Filtro, bienvenidos a este vídeo en el que os vamos a hablar de WandaVision, la primera serie de Marvel Studios para Disney Plus. Tenemos el estreno ya muy cerquita, serán 9 episodios, el primero será doble. Con el estreno cada viernes de un nuevo episodio nos dejará justo a las puertas de la siguiente serie que tendremos de Marvel Studios para Disney Plus, que es El Halcón y el Soldado de Invierno, y la verdad que tenemos muchas ganas de ver ya esta serie. Antes de hablar de los personajes de la Visión y de la Bruja Escarlata en los cómics, sí que queremos comentaros algunas cosas de lo que esperamos en la serie. La verdad que, bueno, con los trailers que hemos visto nos podemos hacer una idea, pero yo creo que cuando veamos la serie nos vamos a sorprender. Es una de las cualidades que tiene Marvel Studios, de dejarnos todos con la boca abierta y, bueno, lo que pensábamos que iba a ser, pues al final la cosa cambia bastante. De hecho, bueno, hemos podido ver a través de los trailers el significado de ese WandaVision. Y es que al parecer la Bruja Escarlata va a tener sus poderes de alterar la realidad, algo que en los cómics hemos visto, pues parece que lo vamos a ver en la serie, y esa realidad alterada lo vamos a ver plasmado en una especie como de realidades que parecen intentar emular comidas de situación americanas en distintas épocas, ¿no? Que es un poco lo que hemos podido ver en los trailers. Una realidad en la que quizá la Bruja Escarlata pueda estar encerrada porque esté llevada por la locura. La cuestión y lo que tiene de importancia esta serie, si nos lo permite la película de Spider-Man Lejos de Casa, va a ser el primer vistazo que tengamos del UCM después de Endgame. Y es que, bueno, salvo la excepción de Lejos de Casa, no sabemos absolutamente nada de lo que ha pasado tras el enfrentamiento con Thanos. Es cierto que la película de Lejos de Casa nos dio a entender que no hay Vengadores. Creo que incluso en un momento determinado le preguntan a Spider-Man si va a ser la nueva cabeza visible de los Vengadores. Es que si echamos un vistazo no tenemos ni a Capitán América, ni a Iron Man, ni a Thor. Viuda Negra tampoco está, y por supuesto Ojo de Halcón creemos que volverá a su retiro, ¿no? Con lo cual nos queda pocos Vengadores vivos más, y tenemos que mencionar precisamente a la Bruja Escarlata, que habrá que saber cómo se recupera después del lapso, y sobre todo la gran incógnita, la Visión. La Visión permaneció muerta después de Infinity War, entonces es una de las primeras incógnitas que tenemos que esta serie esperemos nos desvele, porque hemos visto en el tráiler que la Visión parece que está viva, ¿no? Esta es una de las primeras incógnitas que queremos ver cómo se resuelve en la serie. También con respecto al tema de personajes recuperados, también hay otra incógnita que mucha gente lleva tiempo haciendo bastante cábalas, y es ese rumor de que quizá el personaje de Mercurio, el hermano de Wanda, Pietro Maximoff, que se sacrificó en la era de Ultron, pues quizá podría volver a la vida. Es decir, si la Bruja Escarlata tiene el poder de alterar la realidad, ¿por qué no traer de vuelta a la Visión y a su hermano? De hecho, justamente en el tráiler hemos visto también un momento, la gente que ha analizado el tráiler escena por escena, da a entender que se puede apreciar quizá un momento que tenga que ver con el origen de los poderes de los hermanos, de los gemelos Maximoff, ¿no? Que tendría que ver con la posible interacción de la gema del alma, del cetro de Loki, que en su interior estaba la gema del alma, que podía haber transformado a estos gemelos en estos personajes superpoderosos. Esto también nos abre una incógnita que a los que somos fan de los cómics nos encanta, porque bueno, el origen de estos personajes, los hermanos de los gemelos Maximoff, de Wanda, Pietro, y la Bruja Escarlata y Mercurio, es que en realidad son mutantes, y entonces quizá podría ser la oportunidad de Marvel Studios de establecer ya ese vínculo real de estos personajes con los mutantes, con la franquicia de los mutantes, para el presumible retorno de los mutantes al UCM, o su aparición en el UCM. Una vez contadas las expectativas que tenemos sobre la serie, qué incógnitas queremos que nos resuelvan, ahora sí que vamos a hablar sobre los dos personajes, y más en concreto de cómo aparecen en los cómics, qué historias sobre todo más importantes existen en los cómics, qué debéis leer si queréis conocer más sobre los personajes antes de ver la serie, y sobre todo pues un poco ver los paralelismos y las similitudes y las diferencias que existen con respecto al UCM. Y comenzamos con la Visión. La Visión es un ser creado artificialmente. Esto es muy parecido tanto en los cómics como en las películas. De hecho, en los cómics el término que utilizan es el término de sintezoide, ¿no? Muchos
parecen pensar que el término sería el de androide, pero bueno, en el universo de Marvel distinguen entre lo que es un autómata, en este caso sería Ultron, el Ultron sería un ejemplo de autómata, entre lo que es un androide, que por ejemplo sería la antorcha humana original, que ahora os contaremos quién es y que tiene mucho que ver con la visión, y justo entre medias pues parece que vendría este ser artificial, este sintezoide, un ser sintético, y de ahí la palabra sintezoide. Precisamente el autómata Ultron fue quien construyó a la visión, la construyó con la intención de derrotar a los Vengadores, y curiosamente hay que recordar que Ultron, que fue creado por Hank Pym y que fue creado como una inteligencia artificial que al principio tenía que ser buena, pues se convirtió en un villano, pues de la misma forma que Ultron se rebeló contra su creador, contra Hank Pym. Veríamos cómo poco tiempo después de ser creada, la visión se rebelaría contra su creador, contra Ultron, y pasaría de ser la venganza de Ultron contra los Vengadores a ser aliado y futuro miembro de los Vengadores. Para aquellos que queráis ver la visión en los cómics, su primera aparición, podéis hacerlo en este recopilatorio de los Vengadores, ¿vale? Casi al final. Aquí vemos esa portada icónica, la verdad que es una portada que ha sido muchas veces homenajeada, en la que tenemos ahí ese Behold de Visión. Esta fue la primera aparición de la Visión, casi al final de este tomo titulado Unidos en Combate. Y bueno, os hemos contado un poco el origen de la Visión en los cómics, y podéis pensar, bueno, no se parece mucho a su creación en el UCM, y lo que os queremos contar ahora precisamente son esas diferencias, pero también al mismo tiempo similitudes entre lo que ha sido la visión de los cómics con la visión del UCM. Y aunque es cierto que el origen de los personajes en el UCM cambia con respecto a los cómics, yo siempre pienso que algo del espíritu de los cómics permanece en esos orígenes o en esa forma de adaptar los personajes en lo que es el UCM en la gran pantalla, ¿no? Por ejemplo, comenzamos con el tema de la visión y del personaje de Ultron. Yo creo que hay bastantes similitudes, pero también bastantes diferencias. Por ejemplo, comenzamos, la creación de Ultron tuvo una motivación muy similar tanto en el universo de los cómics como en el universo UCM. En ambos universos el nacimiento de Ultron se debió al principio por una buena intención, el de crear una inteligencia artificial que defendiese a la Tierra, y que luego lamentablemente se convierte justo en lo contrario, en un arma de destrucción. La diferencia que tenemos, bueno, pues que en el cómic quien creó a esa inteligencia artificial de Ultron fue Hank Pym, y en cambio en el UCM fue Tony Stark. Muchos diréis, ¿y por qué no fue Hank Pym si este personaje al fin y al cabo existe en el UCM? Bueno, la verdad que este personaje, Hank Pym, que en los cómics es un personaje súper complejo, es un personaje que tiene mucha historia, y yo creo que llevar este personaje a la gran pantalla habrá sido muy complicado. Yo creo que optaron pues por una opción mucho más fácil y convertirlo en un científico, además que bueno, dado que Hank Pym es el hombre hormiga original, bueno, pues cuando quisieron llevar un hombre hormiga al UCM, yo creo que optaron por la versión más moderna, la de Scott Lang, más que por la de Hank Pym, y entonces yo creo que convirtieron a Hank Pym más en un científico superhéroe del pasado, más cercano a la época del padre de Tony Stark que del propio Tony Stark, y por lo tanto pues la única opción que les dejaba yo creo en el UCM es utilizar a Tony Stark con la colaboración de Bruce Banner como quizá los creadores o los padres de Ultron. También la creación de la visión tiene ciertas similitudes entre su versión cómic y su versión UCM. En ambos universos había que crear un cuerpo y había que crear una mente para la visión. En ambos universos el cuerpo fue creado por culpa de Ultron. Aquí el origen es igual, solo que la forma de hacerlo es distinta. En los cómics Ultron utilizó ni más ni menos que el cuerpo de la antorcha humana original, que no tiene nada que ver con la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos. La antorcha humana original era un superhéroe de la época dorada de los cómics, de hecho es de la época de Timely Comics, es coetáneo de Capitán América, de hecho fue compañero suyo en Los Invasores, y bueno, pues se recuperó de esta manera el personaje. Se utilizó este cuerpo de un androide, la antorcha humana original era un androide, y se utilizó para crear este sintezoide. En cambio, en el UCM vimos que el cuerpo de la visión fue creado por Ultron y utilizó pues ese laboratorio que tenía el Vibranium preparado pues, para crear un cuerpo perfecto en el que Ultron meterse. Con respecto a la mente de la visión, pues también en ambos universos había que buscar unas pautas cerebrales, que es el término correcto para hablar de, digamos, un poco del cerebro de la visión. El caso en los cómics, Ultron utilizó las pautas cerebrales de un superhéroe llamado el Hombre Maravilla, Wonder Man, Simon Williams, un personaje que en el UCM no existe, aunque curiosamente se rumoreó que Nathan Fillion, muy amigo de James Gunn, iba a interpretar a este personaje, que probablemente el personaje apareciera en los Guardianes de la Galaxia. Lo que pasa es que ese rumor se quedó en rumor y nunca se llegó a concretar. Pero bueno, es importante porque de aquí veremos cómo
por culpa de estas pautas cerebrales que comparte con el Hombre Maravilla, hace que estos dos personajes, la Visión y el Hombre Maravilla, tengan bastantes historias en conjunto. Por otra parte, en el UCM había que buscar unas pautas cerebrales, aquí sí fue distinto, no existe el Hombre Maravilla, así que bueno, pues echaron mano ni más ni menos que a la inteligencia artificial de Jarvis. Hay que recordar, tenemos todavía frescos la era de Ultron. Tony Stark junto con Bruce Banner quieren crear a Ultron como una especie de escudo de defensa para la Tierra, y para eso utilizar el cetro de Loki, cuyo interior está ni más ni menos que la gema del alma. Parece ser que cuando desencadenan el poder de esta gema, crean una inteligencia artificial que evoluciona de una forma que ellos no esperan y se convierte en el malvado Ultron, y para ello acaba destruyendo la inteligencia artificial de Jarvis. Cuando todos pensábamos que había sido destruida, resulta que no, sino que sobrevive, consigue sobrevivir, y justamente en el momento final, en ese momento en el que Ultron se va a meter en ese cuerpo perfecto creado, es en el momento en el que, bueno, a través también de la aparición de Thor, pues consiguen crear a la Visión, y en ese momento digamos que las pautas cerebrales de Jarvis ayudan a crear a la Visión. Los poderes de la Visión los hemos podido ver bastante bien reflejados en la gran pantalla, en el UCM, y es cierto que los poderes de la Visión consisten principalmente, aparte de ser una inteligencia artificial sofisticada, tiene la capacidad de alterar su densidad molecular. Esto le permite ser intangible y atravesar cualquier objeto sólido, o hacerse súper denso y ser un ser casi indestructible. Aparte, bueno, en los cómics tiene una gema solar que le permite lanzar rayos, que en el caso del UCM no es que sea una gema solar, es ni más ni menos que la gema del alma, y que bueno, que tantos disgustos le ha traído a la Visión en el UCM. La historia de la Visión es una historia demasiado larga como para ser resumida en este vídeo, así que vamos a ir a los cómics más importantes o las historias más reseñables del personaje, para que si tenéis interés pues conozcáis más sobre el personaje. Una de esas historias viene aquí en esta etapa de los Vengadores en poder absoluto, en este tomo recopilatorio Marvel God, en el cual tenemos dos números que se titulan, si mal no recuerdo, Visión de Conquista y Visión Absoluta, que el título original es Ultimate Vision, en el cual bueno, podemos ver cómo la Visión genera un plan para conquistar todos los ordenadores de la Tierra, hacerse con el control de todos esos ordenadores, porque llega un momento determinado que decide que para que la Tierra sea un sitio idílico, una utopía, pues tiene que tomar el control de todo, ¿no? Y así lo hace, intenta tomar el control de todos los ordenadores de la Tierra. Poco a poco vamos a descubrir que, bueno, que ese pensamiento que tiene la Visión viene motivado por una especie de mal funcionamiento de un cristal de control que tiene en su interior. Y bueno, pues poco a poco va intentando realizar este plan, los Vengadores intentan pararle, y finalmente es la misma Visión la que se da cuenta del error de su pensamiento. De hecho, incluso en un momento determinado consigue deshacerse de ese cristal de control y bueno, pues consigue parar todo ese plan que había puesto en marcha. Os hablamos de esa historia porque esa historia tiene consecuencias, ¿vale? Una consecuencia directa es que justamente ya por aquella época la Visión ya formaba pareja con la Bruja Escarlata, y significaría que poco después ambos personajes saldrían de los Vengadores, pero luego más adelante veríamos consecuencias mucho más severas de este plan que tuvo la Visión sobre el propio personaje. Las historias de la Visión siempre van a girar en torno a una motivación muy importante para el personaje, que es ese anhelo por llegar a ser un humano real, el poder sentir, el poder conocer las emociones humanas, el ser un humano completo y poder amar, poder llorar, poder reír, ¿no? Será una de las motivaciones del personaje en todas sus historias, y poco a poco veremos cómo el personaje se convierte casi en un ser humano. Llega un momento en que consigue romper esa barrera, ser un ser artificial, pero ser capaz de sentir y sobre todo de amar. Y justamente de amor es lo que podemos ver en las historias que entabla una relación sentimental ni más ni menos que con la Bruja Escarlata. Y es en ese momento cuando llegamos a uno de los cómics quizá más importantes que podéis leer sobre no solamente la Visión, sino también con la Bruja Escarlata. Ya vemos que aquí el destino de ambos personajes ya está entrelazado, y veremos en esta miniserie de 4 números, aquí fue publicada primero como una colección extra de superhéroes. Esta colección es increíble, este era el número 2, el número 1 tenía ni más ni menos que la miniserie de Logan de Frank Miller. Tuvimos aquí bastantes series importantes, bastantes miniseries bastante chulas que estaban recopiladas. Pues en esta miniserie pudimos ver
descubrimiento muy importante en ambos personajes. Lo vamos a dejar después cuando hablemos sobre la Bruja Escarlata, pero aquí por ejemplo es la etapa en la que ambos personajes viven fuera de los Vengadores, viven en una casa aparte, y vamos a ver cómo se desvelan ciertos momentos del pasado de Wanda, pero sobre todo también algunos detalles sobre esa relación que tiene la Visión con el Hombre Maravilla, con Wonder Man, y con el hermano de este, que es el Segador, que bueno, siempre está con esa intención de vengar lo que ha sido siempre la muerte de su hermano y esa profanación de, digamos, su cerebro, de esas pautas cerebrales. La vida de la Bruja Escarlata, la Visión, al margen de los superhéroes, duraría muy poco porque acabarían reintegrándose en el servicio activo, formando parte de un nuevo supergrupo relacionado con los Vengadores, que es ni más ni menos que los Vengadores Costa Este. Aquí en España, cuando se publicó la grapa, se tituló Los Nuevos Vengadores. Ahora los tomos recopilatorios ya recuperan el nombre de Vengadores Costa Oeste. Y bueno, surgió como una segunda colección de los Vengadores, que además se ubicaban en la costa oeste. Era como una especie como de nueva franquicia de los Vengadores, por llamarlo así, en el que, bueno, pues aparecían muchos de los antiguos Vengadores. Teníamos a Ojo de Halcón, tenemos a la Avispa, tenemos a Iron Man, muchos Vengadores antiguos que irían formando parte en este nuevo grupo, y poco tardaría la Visión y la Bruja Escarlata en formar parte de este. Justamente se incorporan poco antes de que John Byrne llegue a la colección. Y bueno, vemos que para este autor estos dos personajes, la Visión y la Bruja Escarlata, son sus personajes preferidos. Se le da un protagonismo bastante importante porque vamos a ver en esta etapa de los Vengadores Costa Este cómo los personajes van a evolucionar y van a tener nuevas historias. En el caso de la Visión tenemos este tomo que se titula La búsqueda de la Visión, y que bueno, os hablábamos antes de esa historia importante en la Visión, cuando intenta tomar el control de los ordenadores de la Tierra, que tendría consecuencias. Y esas consecuencias las veremos aquí y de una forma muy importante, que afectaría no solamente físicamente a la Visión, sino también en su cabeza. Descubrimos en este tomo que la Visión desaparece porque obviamente a los gobiernos de la Tierra no les hizo mucha gracia que la Visión tocase sus ordenadores, y entonces crean un plan con todas sus agencias de inteligencia para secuestrar a la Visión y desmantelarla, o sea, tal cual, la desmenuzan cachito a cachito para asegurarse de que lo que pasó anteriormente no vuelva a suceder. Cuando la Bruja Escarlata lo encuentra, lo ve totalmente desmontado. Y bueno, afortunadamente Hank Pym, otro antiguo miembro Vengador, que también forma parte de estos Vengadores Costa Este, intenta montarlo, aunque bueno, él dice que no sé si será capaz de montar a la Visión, porque bueno, Ultron era como más inteligente que él, ¿no? No solamente intenta montarlo lo mejor que puede, sino que luego llega a la situación, al problema de que también necesitan unas pautas cerebrales. Y bueno, Simon Williams, el Hombre Maravilla, que también forma parte de estos Vengadores, se le pide que vuelva a donar sus pautas cerebrales, pero ahí nos encontramos como que Simon Williams dice que no, que ya en su momento lo pasó bastante mal, se sintió un poco, bueno, pues el eso de compartir su conciencia, compartir su mente, pues le ha dado ciertos problemas y no quiere que eso vuelva a suceder. Esto provoca pues ese cambio brutal en la Visión, en el que vemos cómo la Visión tiene un aspecto distinto, no solamente por fuera, sino también por dentro. Vemos que por fuera tiene un aspecto totalmente blanco, un guiño que hemos podido ver en Infinity War, cuando Thanos le quita la gema, queda completamente sin color, que muchos cuando lo vimos dijimos, como la Visión de la costa oeste. Y no solamente por fuera, sino también por dentro, porque al no tener unas pautas cerebrales, Wanda se encuentra con la sorpresa, con la ingrata sorpresa de que la Visión es súper fría, súper calculadora, es una máquina, no tiene esos sentimientos, todo ese amor que profesaba hacia ella, pues bueno, pues ya no estaba ahí. La verdad que es un momento importante para el personaje, la relación con Wanda va a cambiar ya para siempre, ya ese matrimonio feliz nunca va a volver. Y bueno, pues la verdad que es una etapa importante. Si queréis seguirla del personaje, la tenéis en este tomo recopilatorio. Como suele ser habitual en los cómics, todos los personajes suelen recuperar su status quo original, y obviamente esta etapa de la Visión blanca terminaría y volveríamos a recuperar una Visión pues con su aspecto normal, incluso recuperando esas emociones humanas. Obviamente la relación con Wanda ya no sería igual, de hecho, bueno, pues tanto uno como otro pues tendrían por ahí ciertos escarceos amorosos con otras personas, y bueno, ya pues su relación ya no sería exactamente igual. De hecho, bueno, la Visión, para recuperar cierta humanidad, obtiene las pautas cerebrales de cierto científico, e incluso, bueno, las propias pautas cerebrales del Hombre Maravilla, de Simon Williams, vuelven a aflorar y vuelve a recuperar un poco sus conocimientos. La verdad que la Visión a partir de ahí no tiene historias mucho más importantes. Como siempre, es un personaje que, bueno, suele acompañar a lo que es todo el grupo de Vengadores.
Y bueno, pues no sabríamos nada más de él, o digamos quizá el evento más importante que tenemos después es uno que ya le une a lo que es momentos culminantes de la Bruja Escarlata, ¿no? Es ese momento de Vengadores Desunidos en el que tan solo diremos por ahora, en el que la Visión es destruida. De hecho, una de las cosas que nos llama la atención en la Visión, que realmente todas sus historias suelen ir en torno a dos aspectos importantes de su vida: cuántas veces es destruido y reconstruido, y el tema de, bueno, de intentar obtener esas emociones humanas, el ser un humano completo, ¿no? Son las dos motivaciones o las dos historias más importantes que podemos leer en las historias de la Visión. Decíamos que eso, que en Vengadores Desunidos veremos cómo la Visión es destruida, no contamos nada más, pero luego más tarde veríamos una nueva encarnación de la Visión. Veríamos un nuevo grupo, que también hablaremos más tarde de este nuevo grupo, los Jóvenes Vengadores, en el que aparecía un personaje llamado Iron Lad, que era una encarnación de Kang, en la cual, bueno, pues parecía que iba de bueno, en la que era un personaje bueno, y en la que su armadura, pues al final la convierte en una nueva versión de la Visión. Es una Visión que no es exactamente igual, de hecho adopta el nombre de Jonas, y aunque tiene los recuerdos de la Visión, pues no es la Visión tal cual. Nuevamente esta Visión será nuevamente destruida, y ya no tendremos más Visión hasta que, si mal no recuerdo, en los Vengadores contra X-Men, en esa etapa de Avengers vs X-Men, nada más empezar esa etapa vemos como Tony Stark es capaz de recuperar y de reconstruir a la Visión, y ya tenemos la Visión tal cual completa. Ya es en esa nueva etapa en la que el personaje, bueno, pues empieza a vivir nuevas aventuras, y sí queremos resaltar quizá la última historia importante del personaje, porque fue una etapa muy brillante que ha sido muy premiada. Es esta serie de la Visión, guionizada por Tom King y dibujado por Gabriel Hernández Walta. Ahí tenemos un gran trabajo de Walta, en la cual, bueno, esta serie ha tenido muchísimos premios. Esta es la serie 100% Marvel, la colección 100% Marvel. Tenéis también un tomo prestigio, un único tomo prestigio en el que se recupera la historia. Y bueno, veremos una historia que, bueno, recibió muchos premios porque realmente es una muy buena historia, en la que vemos que la Visión, una vez más, en su intento de ser más humano, pues llega a la conclusión de que debería tener una familia, y entonces crea una familia de sintezoides. Tiene mujer, hijos y hasta un perro. Y bueno, veremos cómo la creación de esa familia trae muchos problemas, trae muchas historias, incluso hasta ciertamente historias muy macabras. La verdad que la historia es muy importante. Es cierto que a la Visión le hemos visto justamente antes de esta serie limitada en otra serie de colecciones. Por ejemplo, si mal no recuerdo, aparecía en Avengers AI, que son una especie de grupo de Vengadores con todos los superhéroes que son de tipo androide, o son autómatas, o son inteligencias artificiales. Pues durante esa colección pues vimos ahí a la Visión hacer muchas cosas. Pero realmente la última colección importante en la que ha protagonizado el personaje es esta Visión, que sobre todo es muy muy recomendable, porque digo, la historia que cuenta, o sea, si os podéis imaginar los problemas que tiene una familia, pues imaginaros esta familia sintezoide, los problemones que puede tener a lo largo de estos capítulos. Dejamos a un lado la Visión y ahora nos centramos en la Bruja Escarlata, un personaje que, si cabe, tiene una historia todavía más compleja y más larga que la propia Visión. De hecho, su origen es muy muy confuso, porque por culpa de la retrocontinuidad su origen ha sido reescrito en varias ocasiones. Primero vamos a contar que la primera aparición de la Bruja Escarlata fue junto a su hermano Mercurio, formando parte de la Hermandad de los Mutantes Diabólicos. De hecho, su debut se produjo en la colección de los X-Men, en la Patrulla X, y vimos cómo luchaban contra estos. En ese momento veíamos cómo Magneto, digamos, les había como engañado, como se había, digamos, de alguna forma utilizado, les había intentado convencer, les había unido a su causa para luchar contra los X-Men, pero de hecho, si os fijáis, esta manipulación que vemos en los cómics por parte de Magneto se puede ver en las pelis, en la Edad de Ultron, como Ultron manipula un poco a los hermanos Maximoff, a los gemelos Maximoff, para que luchen contra los Vengadores. En los cómics era contra los X-Men, intentando, bueno, pues decir que los malos son ellos y que ellos son los buenos. Pero pronto se darían cuenta los gemelos Maximoff que Magneto es malvado, que ellos son buenos, y acabarían formando parte de los Vengadores. Ambos personajes fueron miembros Vengadores durante mucho tiempo. Es cierto que Mercurio fue el primero en abandonar el grupo. De hecho, si mal no recuerdo, se enamoró de la inhumana Crystal y se fue a vivir con los inhumanos a la Luna y tuvieron una hija y demás. Aunque sí que es cierto que la presencia de Mercurio en la vida de Wanda ha sido una constante. De hecho, una de las cosas que deja muy claro los cómics, que
lo vimos un poco en las películas, es un poco la obsesión que tiene Pietro con su hermana, es una especie de relación sobreprotectora, en todo momento quiere proteger a su hermana. De hecho, incluso algunos guionistas han intentado llevar esa relación un poco más allá, una relación obsesiva la que tiene Pietro con su hermana. Y bueno, aunque ya no formase parte de los Vengadores, siempre le vamos a aparecer muchas veces en todas las historias que tienen que ver con la Bruja Escarlata. La relación tan intensa entre los dos hermanos quizá esté justificada por ese origen tan trágico que hemos podido ver en el UCM y que también en el cómic tienen. Nosotros nos hicieron en un principio creer que tanto Mercurio como la Bruja Escarlata eran hijos de dos superhéroes de la época dorada de Marvel, de Zumbador y Miss América, ¿no? Y realmente en esta miniserie de la que os hemos hablado antes, esta gran miniserie, se desvela un gran secreto. Yo creo que es uno de los grandes secretos que se desvelaron en Marvel, que era averiguar quién eran los verdaderos padres de Mercurio y la Bruja Escarlata. Como muchos adivinaréis, y como es de dominio público, todo el mundo ya sabe que la Bruja Escarlata y Mercurio son hijos ni más ni menos que de Magneto. Esto yo creo que es de dominio público. Yo creo que muy pocos recuerdan ya que el Zumbador y Miss América fueron sus padres durante un tiempo. Bueno, bien, en esta miniserie, que es, vamos, oro puro, es dibujada por Rick Leonardi, me encanta el dibujo que tiene aquí Rick Leonardi. La verdad es que esta historia es súper disfrutable porque nos cuentan muchas cosas, también hemos comentado antes de la visión, también cuentan algo sobre su relación con el Hombre Maravilla. Pues aquí nos van a contar un poco ese origen, que es un poco el origen canon de los personajes. Ojo, origen que cambió no hace mucho, hace ya unos años ya, pero recientemente cambió ese origen. Bueno, nosotros aquí pudimos descubrir que, bueno, en el momento en el que la difunta esposa de Magneto, Magda, ve lo malvado y lo iracundo que es Magneto cuando ciertos aldeanos les van a atacar y demás, y él se lanza a atacarlos, ella huye a las montañas Gundagore y ahí entrega a los gemelos para que les busque unos padres y que les oculte de su verdadero padre, ¿no? Es un poco esa historia. Ahí es donde vemos cómo esa matrona con forma de vaca, que realmente es un ser evolucionado a partir de una vaca, boba, pues busca unos padres y estos padres son ni más ni menos que el Zumbador y Miss América. En esta colección pues se desvela ese gran misterio. De hecho es súper curioso porque al final en las páginas de repente Wanda le dice a Pietro: pero ¿no te has fijado? Es que os parecéis, es que es verdad, es que Magneto y tú os parecéis un montón. Y en ese momento todos pensamos, y cuando han estado en la hermandad de mutantes diabólico no has podido reparar en lo mismo, pero bueno, es un pequeño detalle. Así que ahí vemos uno de estos orígenes. Vamos a contaros un poco porque esos orígenes fueron reescritos no hace mucho, lo decíamos hace nada, porque bueno, cuando se volvió, bueno, muchos opinan que se volvió a través de la retrocontinuidad a recontar el origen de los gemelos Maximoff y esa paternidad que le dieron a Magneto se la quitaron de la noche a la mañana. Lo contaron y los justificaron diciendo que bueno, que realmente no es así, que los gemelos Maximoff no eran hijos de Magneto, que sí que efectivamente estaban en el monte Gundagore. En ese monte es donde estaba el alto evolucionador, que era quien había evolucionado a Boba de una vaca a esa matrona vacuna. Y bueno, pues ahí se da a entender que no, que lo que realmente ocurrió es que el alto evolucionador había cogido a esos niños de los aldeanos creo que es Trancia el lugar donde nacieron estos personajes. Ya sabemos que en el UCM es Sokovia el lugar de origen. Trancia, donde surgen estos, pues de unos aldeanos, creo que eran unos gitanos, creo, pues les son arrebatados y el alto evolucionador juega con ellos. Eso la verdad que nos ha gustado mucho porque tiene bastante que ver con lo que hemos podido quizá ver en la era de Ultron en el UCM, porque podría ser la interacción de la gema del alma haciendo esos experimentos que hace Hydra con ellos, pues un poco el equivalente a lo que hizo el alto evolucionador y que otorgue los poderes. La incógnita está en que son realmente en el UCM mutantes cuyo poder mutante estaba latente y que la gema del alma consigue activar sus poderes, o simplemente que la gema del alma les ha dado esos poderes y porque realmente al parecer dan a entender que son los únicos sujetos de los experimentos, los únicos supervivientes son ellos dos, entonces algo especial tendrían que tener, ¿no? Muchos decían que esta retrocontinuidad, el quitar la paternidad a Magneto, venía motivada por el tema del UCM en los cómics, o sea, de quitar en los cómics la paternidad a Magneto, respondía a que de esta manera el origen de los personajes era mucho más parecido al origen que tenía en las películas, ¿no?
No sabemos si al final se volverá a reescribir a otra continuidad y le pondrán de nuevo de padre a Magneto, pero realmente al hacer esto fue algo bastante controvertido porque esto, vamos, hacía que muchas grandes historias que ha habido después en relación pues con Magneto, porque se ha convertido también en una constante en las vidas de Mercurio y de Bruja Escarlata, pues la verdad es que le hacía un flaco favor esta recontinuidad. Al igual que la Visión, las historias de la Bruja Escarlata son muchas como para resumirlas en un vídeo, así que vamos a contaros aquellas historias claves para el personaje. Pero antes sí que os vamos a contar un poco lo que suele ser el común denominador de todas las historias. Básicamente la historia de la Bruja Escarlata siempre va a estar un poco unida de la relación con su hermano Mercurio, con su padre, con esos orígenes y también un poco con sus poderes. De hecho, los poderes de Wanda han ido evolucionando durante todo el tiempo que hemos leído sus historias. Y bueno, al principio parecía que sus poderes eran un poco como trucos de magia. Pensábamos que era simplemente una especie de telequinética que era capaz de mover objetos. Luego muchas veces se explicaba que esos poderes tenían como la capacidad de alterar las probabilidades y de que lo improbable se convirtiera en probable, ¿no? Era un poco así su poder. Pero poco a poco fuimos viendo cómo este poder iba aumentando. Al mismo tiempo, y es algo que veremos mucho en sus historias, veíamos cómo esa faceta de bruja se iba amplificando. Y de hecho, veríamos en sus historias cómo entraría en su vida la figura de una mentora. En este caso estamos hablando de Agatha Harkness, que la veremos en la serie. Es un personaje ya confirmado y que se convertía un poco en la mentora. Este es un personaje, una bruja, de hecho era una bruja que sobrevive de la época de las brujas de Salem, de esa época de brujería, y la ayuda y se convierte en su mentora, ¿no? Al mismo tiempo también hemos visto como el Doctor Extraño también se ha convertido muchas veces en mentor de la Bruja Escarlata y le han intentado enseñar pues más sobre la hechicería y más controlar sus poderes. Realmente al final hemos llegado a la conclusión de que los poderes mutantes de la Bruja Escarlata realmente es la capacidad de poder manejar las energías mágicas y en concreto una de ellas, la magia del caos, una magia muy potente capaz de alterar la realidad como hemos podido ver en los trailers, como hemos podido ver en los cómics, y un poder que bueno, conlleva cierta responsabilidad, como se dice en ciertos lugares. Pues veríamos que este poder pues, tiene cierta capacidad de corromper a quien lo utiliza. Buscando etapas importantes del personaje, volvemos a esta colección de Vengadores Costa Este, justo el tomo consecutivo, el tomo que va después justamente de la búsqueda de la Visión. Vemos como en esta etapa de John Byrne tenemos una historia en la que vemos cómo la Bruja Escarlata se convierte en una versión oscura. Y sí, tiene muchos paralelismos con la Fénix Oscura que conocemos. Y bueno, pues aquí veríamos cómo la Bruja Escarlata se iría volviendo malvada. En este tomo vemos que Agatha Harkness, que se suponía que estaba muerta, vuelve a aparecer y le cuenta a la Bruja Escarlata que sus hijos, porque no lo hemos comentado, es el momento de comentarlo ahora, de hecho aquí es cuando más o menos lo comentan. Vemos que la Bruja Escarlata y la Visión tienen dos hijos, Thomas y William. Esto es algo inaudito, porque obviamente Visión no puede tener hijos, es un ser artificial, es un sintezoide, no podría tener hijos. Pero bueno, dado la naturaleza mutante y dado que bueno, que en el mundo de los cómics todo es posible, hasta los propios personajes creen posible que sus compañeros de equipo, la Bruja Escarlata y la Visión, puedan tener hijos. Pero curiosamente, Agatha Harkness avisa a la Bruja Escarlata que si no le parece sospechoso que en ciertos momentos sus hijos desaparezcan. Tiene varias niñeras y todas las niñeras se quejan a la Bruja Escarlata de que los niños desaparecen y no saben cómo ha sido. La Bruja Escarlata piensa que son malas niñeras, pero realmente lo que le cuenta a Agatha Harkness que es que cuando la Bruja Escarlata está luchando contra supervillanos y necesita utilizar su poder al máximo, es en ese momento cuando los niños desaparecen. Esto lleva a la conclusión de que los hijos de la Visión y de la Bruja Escarlata han sido creados artificialmente por la propia Bruja Escarlata, lo cual es una revelación que nos dejó a todos boquiabiertos. En este tomo veremos cómo aparece un villano llamado Pandemonium que utiliza a los hijos de la Bruja Escarlata para convertirlos en fragmento de su alma. Pandemonium es un villano que hace un acuerdo con Mephisto, vende su alma en 5 partes, vende su alma es fragmentada en 5 partes y Pandemonium, para recuperar su alma, pues la intenta buscar y encuentra que los hijos de Wanda pueden ser 2 partes de su alma. Poco a poco descubrimos que eso tiene mucho más misterio y tiene que ver con este personaje Mephisto que, ojo, está rumoreado que podría aparecer en la película de Doctor Extraño. Durante mucho tiempo se hablaba de que el villano sería Pesadilla,
pero últimamente empieza a correr con más fuerza de que Mephisto a lo mejor podría aparecer. Aquí ya nos explican un poco el origen de los hijos de la Bruja Escarlata, y es que probablemente la Bruja Escarlata, utilizando esa energía del caos, esa energía que tiene un componente bastante malvado, pues podría haber provocado esa alteración en la realidad, haber creado a los niños, pero todo esto tiene que ver con un momento determinado en que Mephisto es destruido, su esencia es, digamos, dispersada, y entonces entre esa esencia dispersada, dos de esos fragmentos, dos de esas esencias, son quizá las energías místicas o las energías mágicas que utilice, sin saberlo, la Bruja Escarlata para crear sus hijos, ¿no? Así que ahí es donde vamos a ver cómo la Bruja Escarlata se da cuenta que sus hijos no son reales, y al mismo tiempo vamos a ver cómo se va convirtiendo en un ser un poco más malvado. Veremos cómo aparece Magneto, porque justamente este tomo tiene lugar en el momento en que se produce un crossover llamado Actos de Venganza, y ahí vemos cómo Magneto participa en esos actos de venganza. No tiene mucho que ver lo que es la historia de Actos de Venganza con lo que ocurre aquí, pero sí vemos cómo Magneto intenta manipular a la Bruja Escarlata, a su vez, sin saber, a su vez Magneto, que también está siendo manipulado. Veremos aquí cómo aparece Immortus. Immortus es una versión de Kang, y lo comentamos porque, como ya sabemos, en la tercera entrega de Ant-Man and the Wasp veremos como villano a Kang, y estamos hablando del tiempo, viajes en el tiempo, la agencia de variación del tiempo en la serie de Loki, las posibles realidades alternativas que surgen pues, por las modificaciones que se producen en el tiempo. Todo quizá tenga mucho sentido, pues eso lo contamos, y vemos cómo dentro de las manipulaciones de Immortus y esas maquinaciones que tiene, pues vemos cómo intenta convertir a la Bruja Escarlata en una versión oscura. Ojo, que no es la primera vez que la Bruja Escarlata se vuelve malvada. Al tratar con poderes místicos muchas veces oscuros, acaba siendo poseída, y ya estando los Vengadores ya hubo un momento en el que también se volvió mala y tuvo en sus manos a los Vengadores. Y llegamos al momento más importante del personaje. Yo creo que es el momento clave, el momento culminante, el que define el personaje. Yo creo, lo que sucede en estos momentos, yo creo que hacen que el personaje de la Bruja Escarlata se convierte ya, tenga un nombre propio dentro del universo Marvel, y es ni más ni menos que esta etapa de Vengadores Desunidos. Personalmente, en lo que me afecta a mí, esta fue la etapa que me volvió a reenganchar a los cómics de Marvel. Yo antes leía los cómics de Marvel, era súper fan de la franquicia Mutante, pero hubo un momento que dejé de leerlo cuando justamente llegó Jim Lee y todos estos dibujantes, altos dibujantes, y dejaron la franquicia Mutante echada unos zorros. Yo ahí dejé de coleccionar, dejé de leer cómics Marvel, pero de repente escuché algo de Civil War, me interesó, pero antes de empezar de leer Civil War tenía que leer esto. Y cuando leí de Vengadores Desunidos me quedé flipado. Primero porque el dibujo de Devin Fitch me flipó, me pareció interesante, muy bueno. Cada viñeta me dejaba totalmente sorprendido. Y los sucesos que nos cuentan también me dejaron, perdón por la expresión, me dejaron con el culo torcido. Lo que vemos en este tomo es la completa desintegración de los Vengadores, cómo desde dentro son destruidos. Nada más empezar vemos como Tony Stark queda en ridículo porque parece que está embriagado, está borracho en una sesión de control de la ONU. A los Vengadores no empiezan más que pasarle desgracias, su credibilidad cae en picado, y cuando ya no pueden caer más bajo, de repente hay un ataque totalmente imposible a la mansión de los Vengadores en plena Nueva York. Aparece la Visión pidiendo disculpas de que no es capaz de controlar su cuerpo. De él salen unas esporas que se convierten en Ultrones. Imaginaros lo difícil que es derrotar un Ultron, imaginaos un ejército de Ultrones. Al mismo tiempo aparece una armada Kree por los cielos, naves Kree que se dedican a bombardear Nueva York y la mansión de los Vengadores. Aparecen Vengadores que parece que estaban muertos, que acaban explotando. Bueno, aparecen una serie de historias que hay que leerlo, ¿vale? Aunque os lo cuenten y os lo spoileemos, merece la pena. Decir aquí que en este evento la Visión, obviamente, acaba siendo destruida de nuevo. No os diremos quién lo hace para no spoilearlo, así que disfrutes de la lectura. Pero realmente este tomo nos deja flipados. Vemos que lo que no ha conseguido ningún villano hasta la fecha, lo ha conseguido la Bruja Escarlata desde dentro. Y es que es en este momento cuando se descubre que la mente de la Bruja Escarlata está completamente trastornada, ya no es consciente de lo que hace. El haber descubierto que sus hijos no existen, también el tema de esa magia del caos que ha utilizado la ha dejado también muy tocada, y en ese momento pues se ve que es la culpable de todo ello. Aparece el Doctor Extraño en escena para ayudar, para intentar resolver, muy molesto porque no se le haya avisado del estado de la Bruja Escarlata.
Ya hemos dicho que anteriormente que la Bruja Escarlata y el Doctor Extraño durante un tiempo han estado muy unidos, han sido maestro y discípula. Y bueno, pues en ese momento pues les hace saber a todos los Vengadores que la Bruja Escarlata es el personaje más poderoso que existe. El uso de la magia del caos es un poder tan absoluto que, bueno, rivaliza con el poder de un dios. De hecho, las comparaciones con la saga de Fénix Oscura están ahí. De hecho, ahora os diré el porqué. Esto que os decimos de que es un ser súper poderoso, porque es algo que nos gusta hacerlo notar, porque es algo que siempre ha dicho Kevin Feige, que la Bruja Escarlata es el personaje más poderoso del UCM, así que de ahí viene, de esta parte de los cómics. Así que esta etapa de Vengadores Unidos yo creo que es la etapa mejor del personaje y yo creo que deberíais leerla porque la vais a disfrutar a tope. Las consecuencias de Mutantes de Sonidos las veríamos en esta Dinastía de M, un nuevo arco argumental también súper disfrutable, súper recomendable, con un dibujazo de Oliver Coipel. Ya tenemos aquí a Bendis como arquitecto de todas esas historias que se iban hilvanando, que se iban concatenando en el universo Marvel de los cómics. Y bueno, pues obviamente habíamos dejado a la Bruja Escarlata en una situación en la cual era un problema, según el Doctor Extraño, era un peligro inminente y que había que ponerle una solución inmediata. Estamos viendo una situación muy parecida a la de Fénix Oscura, es decir, un poder tan supremo que en cualquier momento de locura de Wanda pues podría poner fin a la existencia de la Tierra o de la humanidad. Así que ambos grupos se reúnen para intentar buscar una solución, tanto los Vengadores como los X-Men, porque al fin y al cabo la Bruja Escarlata es una mutante y ha sido un miembro también de los X-Men. Así que entre ambos grupos intentan poner una solución que la verdad, pues como queda claro, tiene un pinta de que acabe exactamente igual que Fénix Oscura. En ese mismo momento Mercurio es consciente de los planes de ambos grupos y rápido acude a su padre Magneto para avisar de lo que pretenden hacer tanto Vengadores como X-Men e intentar salvar a su hermana. De hecho, Magneto y Mercurio consiguen salvar a la Bruja Escarlata, la llevan a Genosha, pero aparecen ambos supergrupos e intentan mediar con Magneto y con Mercurio para hacerles entender que la única solución es porque ni siquiera el profesor Xavier es capaz de intentar curar esa locura, ni siquiera la magia del Doctor Extraño permite curar esa locura. No hay ninguna solución, la única solución pues parece la muerte. Desesperado, Mercurio, con esa relación de amor con su hermana, esa actitud sobreprotectora, le hace en un momento desesperado acercarse al oído de su hermana y decir que intente arreglarlo todo. Y bueno, pues un poco a instancias de su hermano, intentando cumplir ese gran deseo de su padre de que los mutantes vivan en paz, la Bruja Escarlata ni más ni menos que reforma toda la realidad, esa alteración de la realidad, y hace que la Tierra se convierta en una nueva utopía mutante llamada Dinastía de M, en la cual los mutantes son la clase gobernante de ese mundo, ¿no? Son quienes gobiernan en un mundo que supone que es utópico, tanto para mutantes como para humanos. De hecho, la Bruja Escarlata intenta que sus amigos Vengadores, que no son mutantes, también sean felices en esa utopía. De hecho, una de las cosas muy chulas que podéis leer son todas las historias, de hecho los crossovers y los cruces del evento con cada una de las colecciones implicadas, pues podríais ver, por ejemplo, cómo Peter Parker pues, se encuentra una vida utópica en esta Dinastía de M, o el propio Capitán América. Es decir, que al principio la Bruja Escarlata consigue su propósito de que todo el mundo sea feliz. Bien, de todos los personajes nadie recuerda nada de su pasado, exceptuando un personaje ni más ni menos que Logan, Lobezno. Supuestamente por todo lo que han hecho con el tema de Arma X, pues parece ser que es más reticente a ese cambio y es el único que se da cuenta del engaño y poco a poco empieza a despertar a otros personajes, a otros compañeros superhéroes para poner fin a esta Dinastía de M. La lectura apasionante, la verdad que es trepidante, se pasa súper rápido, el dibujo increíble y esta historia acaba con la famosa frase, yo creo que también la que caracteriza a la Bruja Escarlata, esa viñeta que yo creo que la estoy poniendo aquí sin que se rompa el libro, esa famosa frase de no más mutantes. De esta manera, Wanda Maximoff desencadena pues, un evento que ha tenido muchas consecuencias, en este caso más en la franquicia mutante que en el universo Marvel, porque se produce esa diezma de los mutantes. De repente, gran parte de la población mutante desaparece, tan solo queda, creo, si no mal recordar, creo que son solo 198 mutantes de todos los que existían, y supone un nuevo status quo tanto para los mutantes en el universo Marvel y también para el propio universo Marvel.
Bien, vamos a dejar por un momento a la Bruja Escarlata aparte y lo que vamos a hablar ahora es de los Jóvenes Vengadores. Lo hemos mencionado antes cuando hablábamos de la visión y es este grupo de superhéroes, de jóvenes superhéroes que de repente aparecen en Marvel Comics y que bueno, queremos hablaros de ellos porque quizá dentro de poco sean muy importantes en un futuro próximo en el UCM, ¿vale? De hecho, los rumores indican a que probablemente en un futuro próximo veamos una encarnación de los Vengadores en la mano de estos jóvenes Vengadores. Como podéis ver en la portada, bien, va encapuchado, pero bueno, si no lo vierais sin la capucha, tenemos al Patriota, que es el nieto es el nieto del Capitán América Negro, que durante un tiempo estuvo, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, otra vez uno de esos intentos de recrear el suelo de super soldado, pues lo ponen en práctica en el abuelo de este personaje y de ahí tenemos a este personaje que, bueno, que es una especie como de Capitán América, ¿no? Tenemos también, aunque no lo veis en la portada, a Kate Bishop, a esa nueva Ojo de Halcón que va a aparecer en la serie de Ojo de Halcón a final de este año. También tenemos a Casey Lang, que es un personaje que apareció en el UCM, es ni más ni menos que la hija de Scott Lang y que al final obtiene los poderes de su padre y se convierte en estatura, es decir, tiene capacidad de hacerse grande y pequeña. Tenemos aquí también a Iron Lad, que es una versión de Kang, lo hemos comentado antes cuando hablábamos de la visión. Es una versión joven de Kang que, bueno, que antes de desaparecer, esa armadura que lleva hace que se convierta en una nueva visión, en ese Jonas, en ese personaje que os hemos comentado antes. Bueno, vemos aquí a Hulkling, que bueno, que en cierto modo, bueno, os contaremos. Hulkling que tiene bastante... no tiene nada que ver con Hulk, olvidaros de Hulk, aunque parece que el aspecto es el de Hulk, pero bueno, tiene mucho que ver con el siguiente personaje que os vamos a hablar y sobre todo tiene ahora mucha importancia en los cómics, en un evento que está aquí en España, acaba de ser publicado, que es Empire. Y bueno, es más que nada, es un personaje bastante complejo que si da tiempo os hablaremos de él. Pero lo que nos llama la atención de estos Jóvenes Vengadores es que tendremos a dos superhéroes, a Wiccan y a Veloz. Dos personajes que nos recuerdan obviamente a la Bruja Escarlata y a Mercurio. Al principio estos dos personajes no son hermanos, pero cuando están juntos, la propia Casey Lang se da cuenta de que se parecen un montón y que son como gemelos. Y en ese momento es cuando empieza a sonar la chispa de que quizá estos personajes tengan algo que ver con la Bruja Escarlata. Y es que ciertamente, según nos dan a entender, estos superhéroes, este Wiccan y este Veloz, parece ser que son la reencarnación, o mejor dicho, es la encarnación de los hijos perdidos de la Bruja Escarlata y la Visión. Así que veremos cómo estos personajes van a cobrar importancia. Es cierto que se rumorea que en los Jóvenes Vengadores quizá no estén todos estos personajes, que aparezcan otros personajes que también son bastante jóvenes. Estamos hablando de Miss Marvel, probablemente también Nova, si llega a aparecer en el UCM, también quizás se integren estos Jóvenes Vengadores, pero sí os lo comentamos porque me gustaría que echaseis un ojo a estos personajes, no os perdierais la pista, porque se dice que el Patriota, este personaje, podría aparecer en el Halcón y el Soldado de Invierno, así que muy atentos a ver si aparece Patriota, Kate Bishop aparecerá en Ojo de Halcón y Casey Lang en principio volverá a aparecer en la tercera entrega de Ant-Man and the Wasp, así que veremos a ver cómo se transforman estos Jóvenes Vengadores y si aparecen en el UCM o no. Bien, y os hablamos de los Jóvenes Vengadores no solamente por el tema de que puedan aparecer en el UCM y por esa vinculación con esa versión joven de la Visión, sino porque un poco más adelante vamos a tener un evento titulado Los Vengadores, la Cruzada de los Niños, en el que tenemos a los Jóvenes Vengadores como protagonista, tenemos también a la Patrulla X, tenemos a los Vengadores, tenemos también a Magneto, tenemos también al Doctor Muerte y va a suponer el retorno de la Bruja Escarlata al UCM. Es cierto que la Bruja Escarlata aparece previamente, se la puede ver en los epílogos que tienen que ver con Dinastía de M. A ver, esto no lo hemos llegado a comentar, pero hay un Vengador que muere en ese Vengadores Desunidos y que cuando Dinastía M termina, pues vuelve otra vez a la vida, ¿no? Ese Vengador que vuelve a ser resucitado encuentra a la Bruja Escarlata mucho antes, pero nunca llega a pasar más. Incluso también la Bestia intenta buscarla y no lo consigue. Y es en este momento, en este evento, cuando sí vamos a recuperar al personaje de la Bruja Escarlata. Vamos a ver cómo Wiccan y cómo Veloz se empeñan en encontrar a su madre. De hecho, el motivo inicial es que los Vengadores temen que si Wiccan es el hijo de la Bruja Escarlata y tiene la capacidad de manejar esa magia del caos, pues se puede convertir en un problema en un futuro. Entonces, los Vengadores se acercan para intentar a ver cómo pueden controlar esta situación
y obviamente la reacción de Wiccan es una reacción bastante violenta diciendo: ¿qué pasa? ¿Vais a hacer como a mi madre con la Bruja Escarlata? ¿Me vais a liquidar o qué? Y de ahí empieza esa búsqueda por encontrar a la Bruja Escarlata, cuyo destino se ha visto mezclado con el de Doctor Muerte. De hecho, aquí, a través de esta retrocontinuidad, nos van a contar que gracias al Doctor Muerte, la Bruja Escarlata intenta conseguir un poder absoluto que le permita realmente crear una vida real para sus hijos, y es quizá el motivo por el cual hace que desencadene esa capacidad que tiene de poder reformar la realidad por completo, ¿no? Aquí nos lo cuentan, un poder muy difícil de controlar que posiblemente causase toda esa inestabilidad en la propia Bruja Escarlata y generase todos esos problemas. El dibujo que tenemos aquí es de Jimmy Chun, que es también increíble, la verdad que también súper disfrutable. Existe un tomo recopilatorio, que es ese que yo no le tengo todavía, pero tengo aquí las grapas. Y bueno, la verdad que es bastante importante porque ya aquí, bueno, supone el retorno de la Bruja Escarlata al UCM. Luego posteriormente la veríamos metida en otros eventos, incluso hasta tiene una colección propia en la que se ha ido contando un poco su situación. Porque después de esta cruzada de los niños, cuando se da cuenta de todo el mal que ha hecho, va a intentar restaurar los poderes a todos los mutantes que se los quitó, aquellos que no han fallecido cuando perdieron sus poderes, que muchos murieron en el momento en que se les quitaron sus poderes. Pues intenta enmendar el daño hecho e intenta pues ayudar, y luego la veremos implicada en otros eventos y sagas, ¿vale? Tendrá una miniserie propia que ha sido bastante bien. Yo tengo el primer tomo, en el que, bueno, pues ha tenido bastantes buenas críticas, con un dibujo bastante chulo. Entre medias la hemos podido ver, por ejemplo, en eventos como en Axis, hemos podido ver también en eventos como, por ejemplo, hablábamos ese nuevo reorigen que ha sido reescrito en la cual no son hijos de Magneto, sino realmente son hijos de unos campesinos, creen que son hijos de unos campesinos de Trancia que han sido raptados por el Alto Evolucionador, que ha estado trabajando con ellos para tener los poderes que habían obtenido, que se creían que eran poderes mutantes. Comentaba que tenía el primer tomo de esa nueva etapa de la Bruja Escarlata, pero tengo también el segundo. No me acordaba que tenía estos dos tomos. Hay más tomos, yo me quedé en estos dos primeros. Y bueno, la verdad que el dibujo es muy, muy chulo, muy distinto a lo que suele ser el típico dibujo de superhéroe. La verdad que si puedes echarle un vistazo es bastante distinto. Y bueno, pues es una etapa en la cual la Bruja Escarlata intenta encontrarse un poco a sí misma. Esto ocurre ya después de saber que Magneto no es su padre. De hecho, es que esto de que Magneto no sea su padre, la verdad es que fue un poco flaco favor el que le hicieron. Porque, por ejemplo, cuando la Bruja Escarlata dijo no más mutantes y muchos perdieron poderes, uno de los que perdieron poderes mutantes fue su hermano Pietro, Mercurio. Pues si resulta que los poderes no fueron obtenidos por ser mutantes, sino porque era una evolución, una alteración del Alto Evolucionador, bien, a lo mejor si me decís que es una mutación y a lo mejor por ahí entra lo de poder mutante, bueno, vale, pues a lo mejor por ahí quizá intentamos que Mercurio perdiese sus poderes. Pero bueno, en cualquier caso, después de ese status quo, de ese nuevo origen, pues la Bruja Escarlata intenta un poco reubicarse y entender cuál es su puesto, sobre todo en temas de magia y cómo entender otra vez la magia. Así que esto es quizá lo más reciente del personaje que haya sido publicado, aparte, bueno, de sus apariciones, digamos, cuando forma parte de los grupos en los que está. Bien, y ya llegamos al final del vídeo, que esperamos no haya sido muy largo. La verdad que es muy difícil resumir la historia tan grande de estos personajes, condensarla en tan poco tiempo, pero bueno, lo hemos intentado y por lo menos esperamos que os quede más claro quiénes son estos personajes en los cómics, y cuando los veáis en la serie, pues bueno, tener a lo mejor más idea sobre ellos, y cuando aparezcan ciertos elementos a lo mejor decir, ah, esto es por esto y esto es por aquello, ¿vale? Es un poco la intención que tenemos. La verdad que la serie tenemos muchas ganas de verla porque al parecer las implicaciones que va a tener de cara a un futuro son muchas. De hecho, se nos cuenta que WandaVision va a ser el primer peldaño a esa historia que va a construir Marvel Studios de las redes alternativas,
que va a concluir con ese Doctor Extraño y la locura el multiverso de la locura, creo que es el título oficial. Entre medias tendremos a Loki, también parece que nos van a contar más cosas sobre las realidades alternativas, o por lo menos el viaje en el tiempo, o también probablemente en ese Spider-Man 3, en esa tercera entrega de Spider-Man, pues también probablemente tengamos más cosas sobre las realidades alternativas. Hay cosas que nos llaman un poco la atención. A mí sí me sorprende, por lo que he visto en el tráiler. Yo creo que la capacidad de la Bruja Escarlata de cambiar, de alterar la realidad, no tiene mucho que ver con lo que son las realidades alternativas, pienso yo, creo yo, ¿no? De hecho, en los cómics lo que hace la Bruja Escarlata no es crear realidades alternativas, sino lo que hace es cambiar la realidad. De hecho, Dinastía de M transcurre en la Tierra 616. La Tierra 616, para los que no sepáis, es donde transcurren todas las historias de los cómics de Marvel. O digamos, los cómics de Marvel, la historia oficial transcurre en la Tierra 616. Y cuando sucedió la Dinastía M, pues lo que pasa es que la Tierra se vio transformada, se vio cambiada, pero la Tierra seguía siendo la Tierra 616. No hubo ningún cambio. Esto es distinto pues cuando se crean otras realidades alternativas, pues como puede ser Días del Futuro Pasado, o puede ser, por ejemplo, la Era de Apocalipsis, o cualquier otra realidad alternativa que hemos visto en los cómics, ¿no? Así que bueno, veremos a ver lo que supone. Yo lo que sí que me parece importante es que, por lo que he visto en el tráiler, y esto no creo que sean spoilers, son tan solo suposiciones, a mí me da a entender de que probablemente veamos en la serie a una Bruja Escarlata que esté trastornada por todo lo que ha vivido, ¿no? Y entonces en esa mente trastornada pues esté alterando sin querer la realidad de ese entorno, que es ese Westview que hemos visto en el tráiler. Un lugar quizá que a lo mejor sea un sitio apartado, que a lo mejor tiene a la Bruja Escarlata ahí metida, y entonces todos los que están ahí metidos, que están a lo mejor intentando ayudar a la Bruja Escarlata, se ven metidos en esa realidad alterada que está creando la Bruja Escarlata a través de esas series de televisión de época que hemos visto en el tráiler, ¿no? Yo creo que más o menos van los tiros de ahí. Hay muchos personajes que, por ejemplo, nos llaman la atención. Agatha Harkness, que supongo que hará un poco de mentora, de a lo mejor de quizá intentar ayudar a la Bruja Escarlata. Habrá que saber si Visión ha vuelto a la vida o no, o está en la imaginación, o es que simplemente fue una parte de esa realidad alterada. Lo que hemos comentado al principio. De hecho, una de mis sospechas es que quizá la serie de la Bruja Escarlata y la Visión, o WandaVision, acabe mal y sea una especie como de Imperio Contraataca, que acabe sumamente mal, que nos deje con un mal cuerpo, que veamos a lo mejor a una Bruja Escarlata malvada que ha perdido el juicio y que va a hacer todo lo posible para recuperar la vida que ha perdido, ¿no? Es quizá lo que podamos ver, y la verdad es que tendría mucho interés. Sabemos que el personaje de la Bruja Escarlata aparecerá en Doctor Extraño 2, en ese multiverso de la locura, y quién sabe si a lo mejor la trama consiste en que el Doctor Extraño tenga que parar a la Bruja Escarlata. Más allá, hemos dicho que los hijos de la Bruja Escarlata tenían que ver con Mephisto, y los rumores de que Mephisto pueda aparecer en Doctor Extraño, pues a lo mejor hace que la Bruja Escarlata esté tratando con fuerzas arcanas oscuras que le lleven a contactar con poderes oscuros. Estamos hablando a lo mejor de Mephisto, y esto de un paso vaya avanzando y nos vaya colocando en una situación de cara a que en Doctor Extraño pues veamos a Mephisto, ¿no? Decían que en principio iba a ser Pesadilla el villano de la película, pero los últimos rumores dicen que podría ser Mephisto. No lo sé, no lo sabemos. La verdad es que tenemos muchas incógnitas. La verdad que con lo que queríamos contaros en el vídeo es que os hagáis una idea de todo lo que estos personajes han vivido en los cómics y cómo quizá estas historias puedan ser adaptadas, porque es una cosa muy cierta que Marvel Studios para mí creo que hace muy bien. Sabe adaptar las cosas que leemos en los cómics de alguna manera. Lo hemos visto en la comparación con la creación de Ultron y de la Visión en los cómics y en el UCM, o incluso también en el propio origen de los hermanos Maximoff, esa manipulación de Magneto a través de Ultron, pues algo parecido. Y bueno, pues veamos a ver qué es lo que nos depara. Así que la verdad que con muchas ganas de ver la serie, ya la tenemos muy cerquita. Lo único que esperamos es que este vídeo os haya gustado, que os haya parecido útil y entretenido. Si es así, os pedimos que si queréis, pues que compartáis este vídeo en vuestras redes sociales para que más gente lo vean y sepan más sobre los personajes. Y por supuesto, como siempre, recordaros que no os olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle un like al vídeo si os ha gustado. Y bueno, recordaros que tenemos distintas redes sociales en las que nos podéis seguir para cuando subamos un vídeo avisaros.
Sin más, nos vemos, probablemente cuando lo volvamos a ver ya habremos visto algo de la serie, así que tendremos un poco más de conocimiento de lo que está sucediendo y la verdad con muchas ganas, entusiasmados con este nuevo año 2021 en el que probablemente tengamos un montón de cosas sobre el universo cinematográfico de Marvel y muchas cosas que hemos visto en los cómics las veamos plasmadas en la gran pantalla, lo que sea en cine, y en nuestra pequeña pantalla lo que veamos en Disney Plus. Así que sin más, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.